Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este nuevo video quiero enseñarte dos herramientas completamente gratuitas que considero todo trader debería saber, debería utilizar para poder determinar hacia dónde hay probabilidad de que vaya el mercado. Por último, te mostraré la manera en que opero, cuál es mi plan de trading. Considero que sin importar cuál sea el plan que tengas, deberás contar con un dónde abrir y cerrar una operación, por qué hacerlo y cuándo hacerlo, ¿ok? Así que vamos directamente al video. La primera herramienta se denomina un mapa de calor. Estamos directamente en la plataforma TradingView. Es una herramienta gratuita. Les voy a dejar el enlace en el video. Sin embargo, basta con escribir en Google mapa de calor Forex TradingView y van a tener inmediatamente esto. Entonces, este mapa de calor es muy útil porque nos muestra qué divisas están fuertes versus qué divisas están débiles. La idea como traders finalmente es poder seleccionar un par en donde una divisa esté fuerte y la otra esté débil. El día de hoy, 19 de agosto de 2022, que es el momento en que está siendo grabado este video, el euro está bastante rojo. Como ven, ha cambiado un poco, ya está verde con respecto al dólar australiano, la libra y el dólar neozelandés. Pero es muy importante que aprendamos a contrastar estas divisas seleccionando siempre una débil versus otra fuerte. El día de hoy operé el dólar estadounidense contra el dólar canadiense y el euro contra el dólar estadounidense. Ahora más adelante les voy a mostrar. Esto les va a servir mucho, esta herramienta les va a servir mucho para, como les decía, poder determinar en dónde tenemos oportunidades. Si bien recomiendo mucho operar o especializarse en dos activos financieros, es bastante prudente observar si estamos teniendo una variación en estos cruces, porque en algunas ocasiones puede ocurrir que ambas divisas estén fuertes o ambas divisas estén débiles, de manera que no vamos a tener una variación significativa. Esta herramienta, como les decía, es completamente gratuita, así que si no la están utilizando actualmente, espero la puedan empezar a utilizar porque les va a ser muy útil. La segunda herramienta corresponde a un calendario económico. Existen diversas fuentes de información, está Investing. A mí me gusta mucho esta plataforma, se llama MyFXBook. Es una plataforma donde también vas a poder auditar tu cuenta, vas a poder ir aquí a portafolio y ahí vas a ingresar, tanto si es una cuenta demo, una cuenta real. Es bastante útil para poder conocer nuestros números, dado que el trading se parece mucho a un deporte de alto rendimiento. No vamos a poder mejorar si no conocemos nuestros números. Entonces esta herramienta es bastante sencilla, basta con ir acá. Aquí vas a poder seleccionar las noticias de alto y mediano impacto, que son realmente las noticias que tienen una influencia directamente en el precio. No vale la pena seleccionar noticias de bajo impacto o aquellas que no tienen ningún impacto. Y lo otro que hacemos es seleccionar esas divisas de interés. Como ven, tengo seleccionados el euro, la libra, el dólar canadiense, el dólar estadounidense. Son las divisas que en este momento estoy operando. Como les decía, me he especializado en el dólar estadounidense contra el dólar canadiense y en el euro dólar. Sin embargo, en ocasiones puedo operar también el euro y la libra. Actualmente también estoy operando el oro. Entonces es algo muy importante tener en cuenta el calendario económico. Vean cómo este video está siendo grabado, como les decía, en agosto 19. Aquí podemos observar esas noticias importantes para el euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, el dólar estadounidense. Sin importar que nuestra estrategia sea mediante el análisis técnico, es decir, la interpretación de los gráficos, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Van a notar con la experiencia que las noticias mueven en sobremanera, o al menos estas noticias de alto impacto mueven en gran medida los mercados, la cotización o los precios de un activo financiero. Aunque nuestras decisiones como analistas técnicos las tomamos basados en el criterio de los gráficos, en un criterio técnico a partir del análisis de los gráficos. Pero sí recomiendo no tener operaciones o no abrir operaciones más si estás empezando en momentos en donde se va a dar una noticia. Acá te va a salir tu horario local, es importante que te registres. Como les dije, es completamente gratis. Pueden adicionalmente, además de seguir pues este calendario económico, también pueden auditar su cuenta completamente gratis. ¿Ok? Entonces esto ténganlo muy en cuenta a la hora, o a lo mejor tienen alguna operación abierta y está a punto de darse una noticia importante. Entonces es importante que si en ese momento el precio se ha movido a tu favor, pues vayas a break even o muevas tu stop loss a empate para que no te saque de pronto el mercado en ese momento en una operación, porque son momentos de alta volatilidad. Así que estas son las dos herramientas que les quiero compartir: el mapa de calor de TradingView
y el calendario económico en MyFXBook. Más adelante dedicaré unos videos específicamente a esto. Ahora sí me gustaría mostrarles directamente en el gráfico lo que les mencioné, que todo plan de trading debe tener un dónde, debe tener un por qué y un cuándo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con este activo que es el dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Como ven, mi dónde me lo dan las zonas. Delimito zonas de oferta o de vendedores en la parte alta, zonas de demanda en la parte baja, de compradores, de manera que lo que hago es encerrar el precio. Esto me va a permitir determinar si mis oportunidades están en compra, están en venta, o si por el contrario estamos en un punto muerto, un punto donde no hay nada en el pasado. Recuerden que la teoría de Dow lo que estableció, bueno, son 6 pilares o 6 principios, pero uno de estos estableció que el pasado o la historia tiende a repetirse, y nos basamos mucho de analizar lo que ha ocurrido en el gráfico anteriormente para poder anticipar ciertos movimientos en el futuro. De esta manera lo que yo hago es correlacionar diversos activos financieros. Les voy a mostrar cómo, es bastante sencillo y por qué lo hago. Entonces, por un lado tenemos el dólar estadounidense versus el dólar canadiense. Lo que hago en principio es mirar el índice del dólar estadounidense o DXY. Un índice no es otra cosa más que una canasta de activos. Lo que se hace en este caso es contrastar la divisa estadounidense, en este caso el dólar estadounidense, contra 6 divisas más. Este índice es un índice ponderado. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las divisas tienen el mismo pesaje. Se le da un mayor pesaje o un mayor pesaje estadístico en el cálculo del índice. Para el caso del euro corresponde a un 58%, seguido del yen japonés, de la libra esterlina. Bueno, y si se preguntan cuáles son esas 6 divisas con las que se contrasta el dólar estadounidense, corresponde al euro, a la libra esterlina, al dólar canadiense, al yen japonés, al franco suizo y por último la corona sueca. Este último, la corona sueca, pues se ha debatido mucho. Algunos expertos economistas han señalado que debería retirarse de este cálculo, puesto que no tienen relaciones comerciales estrechas Estados Unidos y Suecia. En su lugar deberían incluir a China. Ok, entonces vean cómo esta mañana, pues hoy, 19 de agosto, empezábamos con un escenario que era el siguiente. El precio se encontraba en un punto medio. Esta vela no se había formado. Entonces tengo una zona de demanda de compradores en la parte inferior, una zona de oferta en la parte superior. Vean cómo se nos forma una zona de punto de equilibrio, una zona intermedia. Esta zona de intermedia es particular porque suele actuar tanto como oferta como demanda. Entonces se forma un punto acá medio. De esta manera, sabiendo que tenemos un DXY o un índice del dólar alcista, podemos anticipar ciertos movimientos contrastando la divisa estadounidense con divisas que estén un poco débiles. En el caso del dólar canadiense lo que hago es correlacionarlo con el petróleo, WTI o referencia a Texas. Como ustedes sabrán, Canadá es el cuarto productor de petróleo a nivel mundial, entonces digamos que la fortaleza de su divisa, el dólar canadiense, está en gran medida correlacionado con la fortaleza en el precio del barril de petróleo WTI. Vean cómo venimos en el petróleo en una tendencia claramente bajista. Es muy importante aprender a operar en principio a favor de la tendencia y posteriormente pues podremos operar en contra de tendencia. Serán operaciones un poco más avanzadas, entendiendo que estamos entrando a lo mejor en un retroceso. Sin embargo, pensemos que esto es un río. Lo más conveniente es que fluyas a favor de la tendencia, teniendo claro que por un lado está el DXY o el índice del dólar alcista y venimos con un petróleo WTI bajista. Lo más lógico es contrastar estas dos divisas, dólar estadounidense contra el dólar canadiense, proyectando que el dólar estadounidense va a tener una apreciación, un mayor valor con respecto al canadiense. Entonces, ya teniendo ese escenario, lo que hago es correlacionar esa temporalidad diaria con una temporalidad menor, como puede ser una hora. Entonces vamos a una hora. Voy a mostrar esto acá. Entonces vean cómo lo que hago es esperar un setup, es decir, un patrón envolvente. Vean esta vela verde acá. Esta vela envuelve completamente la vela anterior. Esta roja me genera un setup y ya lo que hago después de tener este setup en una hora es ir a una temporalidad menor. Puede ser 15 minutos, 5 minutos. Recomiendo mucho que en principio lo hagan en 15 o 5 minutos. Posteriormente van a poder incluso buscar entradas en temporalidades
mucho menores, como 1 minuto. Son entradas mucho más precisas, pero quiero que comprendan algo, y es que el ruido del mercado, este ruido que ves acá, es mucho mayor a medida que bajamos la temporalidad. Si por ejemplo vamos a 1 minuto, van a notar cómo hay mucho más ruido. Vean cómo hay mucho más ruido. Entonces, al momento de uno entrar en una operación, es importante que ese seguimiento de la operación, si es una entrada como esta, de tipo intraday, es decir, una entrada que se abre y se cierra el mismo día, pues no hagan seguimiento de la entrada en una temporalidad tan baja, como puede ser 1 minuto. ¿Por qué? Porque es muy probable que esos movimientos, esas oscilaciones, terminen afectándolos psicológicamente y haciendo que cierren a lo mejor una operación buena, que iba a terminar siendo ganadora, termine siendo perdedora o cierre en un punto que no es el adecuado. Entonces noten cómo tengo acá una zona de 15 minutos, es una zona que la entrada, si bien estuvo en este punto, tengo esta zona de 15 minutos, y así es como yo correlaciono las diferentes temporalidades, diario, 1 hora, 15 minutos, para poder entrar un poco más preciso al mercado. Entonces aquí tenemos un stop loss de 13 pips y un take profit de 37,5 pips, relación riesgo-beneficio 2,8, es decir, lo que se busca o lo que busco siempre es entrar en operaciones que tengan un riesgo-beneficio por lo menos 1.5. Es decir, que si estoy arriesgando 2% de mi cuenta, estar persiguiendo al menos un 2,5, un 3%, poco más. Me gusta mucho la relación 1-2, al menos eso. Si un trade no me da esa relación, pues sencillamente no entro en dicha operación. Pero vean cómo esta correlación, este fue un trade de hoy, estuvo dada en gran medida por entender en dónde nos encontramos. Cuando vas a 1 hora, vamos a 1 hora, podemos ver, incluso este trade lo cerré, puesto que no dejo abierto operaciones, pero es muy probable que como viene moviéndose el dólar al DXY, si bajamos a 1 hora, esto es lo que les digo que es bastante útil correlacionar. Van a poder notar, aquí tengo una zona diaria en color rojo, es una zona de oferta de vendedores donde suelen entrar. Tengo una zona más pequeña, 4 horas, este es un concepto denominado zona sobre zona. Entonces, de esta manera podemos determinar, de acuerdo a la direccionalidad que lleve el índice, si este puede seguir subiendo o no. En el momento en que veamos que empieza a hacer un retroceso, lo más adecuado es cerrar la operación si no lo hemos hecho, o simplemente entender en dónde está el precio y cuál podría ser ese escenario, en este caso un cansancio para empezar a caer un poco el precio. De esta manera es que correlaciono estos dos activos, lo que es el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. Por su parte también tenemos otra entrada acá, caso del euro. Voy a ir a la temporalidad diaria para que hagamos el mismo ejercicio. Esto finalmente lo hago desde una temporalidad mensual. Los que siguen este canal desde hace tiempo pues ya lo habrán notado. Lo que hago es definir zonas. Vean cómo estamos muy cerca de llegar a esa paridad, de llegar a esa relación 1-1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si vas a una casa de cambio, vas a cambiar euros por dólares estadounidenses, por 1 euro te darán un dólar estadounidense. Es una relación 1-1, es la famosa paridad que no suele verse, o bueno, en realidad se vio el mes pasado, pero no se veía desde el año 2002, me parece. Sí, desde diciembre del año 2002. Entonces, entendiendo en dónde estamos en el time frame mensual, semanal, diario, podemos correlacionar. Vea, acá tenemos ese time frame o temporalidad diaria, podemos hacer el mismo ejercicio, lo que les decía, fluir a favor de la tendencia, entendiendo que nos encontramos en una tendencia más de tipo bajista. Si bien cuando el precio llegó a este nivel de 1, es decir, relación de 1,0, esa paridad, entraron compradores, ¿sí? Impulsando el precio a este punto. Aquí estábamos en una zona, en un rango. Los rangos suelen darse y pueden ser aprovechados vendiendo en la parte alta, comprando en la parte baja, y noten cómo el precio llegó otra vez a estos niveles. Entonces, niveles de soporte, por ahí hay un video, pueden ir a mirarlo, niveles psicológicos o niveles de soporte y resistencia. Un soporte no es otra cosa más que una zona donde entran compradores una y otra vez. Vean cómo el precio llega aquí, entran compradores, pero una vez se rompen esos niveles, ya no actuarán como un soporte, sino en lugar de esto actuarán como una resistencia, como un techo, impulsando en este caso el precio a la baja. En el pasado lo impulsó a la alza, una vez es roto ese nivel, lo impulsa a la baja. Entonces, una vez entendemos que estamos en una direccionalidad o en una tendencia de tipo bajista,
sabemos que nuestras oportunidades estarán en venta y no en compra, ¿ok? Entonces, no quiere decir que no puedan abrir operaciones en contra de tendencia. Es como si estuvieses en el río. Puedes nadar en contra de la tendencia, sin embargo vas a requerir mucha más energía. Asimismo es esto. Si normalmente arriesgas un 2%, recomiendo que si vas en contra de tendencia, arriesgues un poco menos. Siempre hay que entender y podemos sacar beneficio de cualquier impulso. Acá perfectamente hay una entrada en compra, sin importar que esto esté con una tendencia predominante bajista. Ya cuando tienes esto y este ejercicio acostumbrado a hacerlo antes bastante, les recomiendo mucho lo hagan, vean cómo mediante líneas podemos ver a veces más fácil ciertos niveles, vean cómo tenemos acá un punto importante, como les decía, aquí actuó como zona de demanda de compradores, pero una vez se roto ese nivel actúa como una zona de oferta o de vendedores, y asimismo podemos vincular ciertas áreas y a veces es mucho más fácil, sobre todo para los que se están iniciando. Les recomiendo hagan este tipo de gráficos, aprovechen para entender un poco más cómo se hace esa correlación, ¿ok? Entonces ya entendiendo que estamos en esta temporalidad diaria, que venimos en una tendencia bajista, que nuestras oportunidades están en venta, pues ya vamos a una temporalidad menor. En este caso estamos en una hora, noten cómo tengo también definidas esas zonas en esta temporalidad. Y esta fue la entrada del día de hoy en el euro dólar, entendiendo que el euro, como les dije, en ese mapa de calor que vimos ahora, el euro estaba completamente en rojo, el dólar estadounidense, a diferencia del euro, estaba en verde, y eso me mostraba en gran medida cómo venía dándose el mercado. Adicionalmente ya vimos el DXY, el índice del dólar, bastante alcista. Entonces de esta manera es que ustedes pueden correlacionar los diferentes activos financieros. Entonces, ¿qué tengo acá en este caso? Bueno, en una hora, al igual que lo hicimos con el dólar canadiense, el dólar estadounidense, perdón, versus el dólar canadiense, tengo un setup. Vean, un setup no es otra cosa más que un patrón envolvente, en este caso de tipo bajista. Vean cómo estas dos velas envuelven completamente la anterior, incluso todo este movimiento se da hasta esta zona, cerca de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, horario Nueva York más. Y ahí tenemos una entrada importante de compradores. Una vez el precio vuelve a este punto, ya en horario Nueva York, porque esto se dio todo en el horario Londres. Ustedes saben que el mercado de divisas o Forex está abierto a las 24 horas del día durante 5 días de la semana, es decir, de lunes a viernes. Está, de hecho, en el momento en que está siendo grabado este video, está pronto de cerrar. Entonces, vean, les restan, aquí te indica 26 minutos para que cierre el mercado Forex. Entonces ya entendiendo la direccionalidad del mercado, que nuestras oportunidades están en ventas, entonces ya teniendo ese setup, lo que yo hago es bajar la temporalidad de una hora a una temporalidad de entrada. Como les decía, pueden empezar haciéndolo en 15 minutos, 5 minutos, y ya pues posteriormente van a poder hacerlo en una temporalidad menor, incluso un minuto. Ya cuando tienen ese patrón envolvente, ya tienen el dónde, ¿cierto? Ok, voy a ser enfático en esto. Les hablé de un dónde, les hablé de un por qué y les hablé de un cuándo, ¿ok? Entonces les voy a mostrar. Vamos a una hora nuevamente. Vean cómo tenemos ya un dónde definido. El dónde son las zonas. No me interesa hacer nada si no estoy en una zona importante. Hay puntos muertos del mercado. No me interesa arriesgar dinero en estos puntos, simplemente en puntos donde la probabilidad esté a mi favor. Ese es el trading. Entonces tengo aquí un nivel importante, ¿sí? Veo que tengo una zona. La siguiente parte, ¿cuál es? Espero hayas respondido. Después del dónde viene el cuándo. Perdón, viene el por qué. El cuándo es al final, el por qué. El por qué no es otra cosa más que la estructura del mercado. Hay un video que se llama así, estructura de mercado, lo puedes buscar también y es bastante útil para denotar esto. Vean cómo esa estructura viene bastante bajista, ¿sí? Es lo que les decía, ya entendiendo que nuestras oportunidades están mayormente en ventas y no en compras, lo que buscamos es eso, fluir a favor de la tendencia, nadar a favor de la corriente en el río. Entonces ese es nuestro segundo criterio. Y por último, nuestro tercer criterio es la acción del precio, que ese es el que me denota cuándo entrar y cuándo salir del mercado. Cuándo entrar, entonces ahora sí vamos a esta temporalidad de 5 minutos. Ya lo que yo entro a mirar es que haya ese patrón envolvente. Vean cómo en 5 minutos se da justo en este punto. Y ya correlacionando el dónde, que es la zona, el por qué, que es la estructura, esta estructura bajista. Ve aquí cómo se ve con mucho ruido porque estamos en 5 minutos. Ok. Y ahora sí, después del dónde, la zona,
después del por qué, que es la estructura, viene el cuándo. Y el cuándo es al tener esta envolvente en esa zona. El stop loss siempre defínanlo, eso no se define de acuerdo al balance de la cuenta, de acuerdo a si tengo una cuenta pequeña, una cuenta grande, para nada. He visto que varias personas refieren esto y no, están errados en eso. Siempre debe haber un criterio técnico para abrir, para cerrar una operación, para definir un stop loss. Para los que no están relacionados con el concepto stop loss, no es otra cosa más que un rango de precios en donde usted define un seguro para permitirle que el mercado se mueva en su contra en ese punto, ¿sí? Esperando que finalmente se mueva a favor. Es muy importante que entendamos que no siempre las operaciones se dan a favor y que hasta el mejor de los traders o la mejor de las traders pierde dinero. En algún momento hay que perder, ¿sí? Lo importante es que la mayoría de las operaciones, y jugando con el riesgo-beneficio, esa relación o ese ratio, podamos ser rentables. Entonces ya entendiendo esto, tenemos una entrada, como les decía, si es una entrada de tipo intraday, como fue esta fue una entrada más, como suelen ser, pues suelo entrar al mercado de esta manera. Es importante que tengamos dos cuentas y vamos al auditarlas, auditemos por separado la cuenta intraday si quieres abrir operaciones a nivel de horas, pero recuerden, cierran el mismo día, no dejo abierto operaciones. De hecho, esta operación no llegó al punto que yo esperaba. Yo tenía por acá abajo una zona importante y esperaba que el precio llegara a ese nivel. Vean también cómo gestioné el trade, y esto va a depender de cada persona. Al inicio uno normalmente entra a un trade, de pronto hubiese cerrado acá, es como lo hacía antes. Ahora cuando veo que hay potencial, veo que hay en este caso un DSY, un índice del dólar bastante fuerte, veo que un euro bastante débil, pues no tiene mucho sentido cerrar acá. ¿Qué puedes hacer? Incluso administrar el trade, cerrando un porcentaje en este punto y dejando correr el resto. Esto es lo importante del trading, que a diferencia de un casino, a diferencia de, no sé, las binarias, por ejemplo, que no te dejan hacer estas cosas, el trading de Forex tiene eso. Una vez entras ya y el precio se mueve a tu favor, pues puedes mover el stop loss a un punto, ya sea empate o incluso tomar un porcentaje de beneficio de esa operación, dejarlo correr, en fin. Esto te lo va a decir en gran medida tu auditoría. En cuenta demo en principio y posteriormente si vamos a una cuenta real. Vean que cuando el precio me hizo este movimiento a este punto, yo moví mi stop loss a esta zona. Es decir que si el precio se devolvía y me tocaba este nivel, me sacaba pues, pero ya con una ganancia, con esta región verde. Eso es importante y psicológicamente es muy importante. Es el criterio técnico en realidad define en gran medida la psicología. Escucho muchas personas que hablan de psicotrading y todo esto y ya pues hablaremos en este canal de esos temas, pero por ahora quiero que nos enfoquemos más en el componente técnico porque creo que el tecnicismo o la técnica define en gran medida la psicología o te da al menos ese componente psicológico para saber cuándo abrir, cuándo cerrar una operación, si dejarla correr, si tiene potencial o no, ¿ok? Algo que también recomiendo mucho ya para finalizar, y si te está gustando este video no dudes en darle me gusta, en compartirlo, es la manera en que puedo llegar a otras personas, que muchas personas conozcan esta actividad. Es una actividad de verdad que desafiante, pero muy muy gratificante. Entonces vean cómo podemos mirar el potencial de un trade a nivel de horas, entendiendo que esto ocurrió a nivel de varias horas y que en eso se diferencia de pronto el tipo intraday como de un tipo scalping. El tipo scalping es una entrada a nivel de minutos, entonces buscas pequeñas variaciones, podrías hacer una venta aquí y aquí la estás cerrando o la cierras así, sin dejar correr mucho el tiempo, el precio, perdón. Entonces son operaciones a corto plazo también completamente válidas, pero en donde no se puede a lo mejor esperar este setup porque los movimientos se dan, aquí deberías ejecutar la venta, aquí cerrarla, un ejemplo, o viceversa, aquí también, venta aquí, o compra acá, la cierras acá arriba, en fin, son operaciones más a corto. Pero si digamos que te interesa el tipo intraday, que es un tipo de operaciones a nivel del día, a nivel de horas, pues es importante que siempre que abras una operación puedas visualizar hasta qué punto, pues visualizar en una temporalidad mayor hasta qué punto tiene potencial este trade. Yo finalmente cerré esta operación acá en este nivel, vea cómo en 2 oportunidades moví el stop loss a favor y tuve un criterio para hacerlo. Siempre es importante que tengan un criterio. ¿Por qué este punto? Bueno, porque venía siendo un nivel importante de soporte, un nivel de demanda de compradores, se convierte, ya vimos, también en un nivel de resistencia o de oferta, así que me parecía un buen punto. Si el precio, no sé, aquí se impulsaba
y llegaba a este punto, podía volverse nuevamente a mi precio de entrada. Entonces la idea es tomar siempre beneficios, dejar correr el trade, ¿sí? Y esto es algo que iremos aprendiendo eventualmente todos, sin importar cuántos años llevemos haciendo trading. Es algo que considero se puede mejorar siempre. El trading no tiene como tal un techo. Llevo 3 años y medio haciendo trading, más de un año haciéndolo de lunes a viernes todos los días, y en verdad que siempre encuentro cómo mejorar, siempre hay formas de mejorar. Así que bueno, esto fue todo por este video. Espero estas dos herramientas que vimos, mapa de calor y el calendario económico, seguido de la manera en que veo los mercados, te pueda aportar. Entonces recuerda que todo plan de trading deberá tener siempre un dónde, un por qué y un cuándo. Así que esto fue todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Dale me gusta, me gusta, me gusta. Comparte este video para que otras personas puedan conocer esta actividad de trading y bueno, puedan sacarle beneficio. Así que chao, hasta pronto. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete y comparte. Hasta pronto.